Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en este jueves, que finalmente pues no es previo al Gran Premio de Imola, como ya sabemos, por la cancelación que ocurrió en el día de ayer. Vamos a tratar algunos temas que creo que han quedado sin resolver, por lo menos en mi canal. Por supuesto que se han ido resolviendo, pero quería yo tratarlos todavía en este canal, además de muchos temas de actualidad del mundo de la Fórmula 1, porque pese a la cancelación del Gran Premio de Imola, pues la rueda sigue y tenemos fin de semana del Gran Premio de Mónaco la semana que viene, así que igualmente todo hay que seguir. Va a haber cosas que van a cambiar, cosas que iremos comentando, cosas que este mismo vídeo por lo menos vamos a tratar. Otra cosa es que al final hagan lo que hagan, pero tenemos que tratar ciertas cosas que iban a ocurrir en Imola, que ahora ocurrían en Mónaco y demás. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis todo el índice a todos los temas que tratamos en este canal, porque tratamos muchos temas en cada vídeo. Por lo tanto, si queréis saltaros uno en específico, si no os interesa este tema y queréis ir al siguiente, podéis hacerlo mediante ese índice que lo tenéis en la descripción. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a tratar con el primer tema y vamos a intentar cerrar de esta forma ya la cancelación del Gran Premio de Imola, porque sí, el Gran Premio de Imola se ha cancelado y no va a ser reorganizado en ninguna otra fecha, porque es imposible, es inviable. Lo han intentado mirar en la Fórmula 1, pero por las fechas que hay es inviable que el Gran Premio de Emilia-Romagna esta temporada se llegue a disputar. No se puede disputar en agosto, no se puede disputar después de España, como se ha propuesto en muchas ocasiones que lo he visto, así que finalmente el Gran Premio de Emilia-Romagna de 2023 no se disputará y esperamos a regresar a Imola en 2024. Esto es algo que se ha estado hablando, por supuesto, en mucha especulación al respecto. Obviamente mucha gente involucrada quiere que se dispute este Gran Premio de Emilia-Romagna. Por supuesto, a mí me encantaría que se llegue a disputar este Gran Premio de Emilia-Romagna, pero finalmente no va a ser posible porque las fechas hacen que sea imposible. Tenemos un calendario súper apretado y esto es algo que no es nuevo, es algo que lo hemos visto y veníamos hablando desde el momento en el que se anunciaron las 23 carreras que iban a ser, 23 ya teniendo en cuenta que no se iba a disputar China porque se querían hacer 24 carreras. Y además hay un problema muy grande y es que el principio de temporada fue más o menos tranquilo. Tuvimos una semana en Bahrein, una semana de descanso, tuvimos la semana en Arabia Saudí, una semana de descanso, tuvimos semana en Australia, semana de descanso, hubiéramos tenido China y semana de descanso, y a partir de ahí el calendario es frenético. Todo esto encima fue un inicio más tranquilo aún porque ni siquiera estuvo China. Entonces, después de Australia, en lugar de una semana de parón y China, tuvimos 3 semanas de parón. A partir de ese momento el calendario es frenético. Tuvimos 2 carreras, íbamos a tener 3 ahora, tendremos 2 después del triplete que se viene ahora, tenemos 2 seguidas, una semana de parón, tenemos otras 2. Es frenético y vamos a contaros cómo es el calendario ahora, cuáles son los huecos donde se podría haber metido, pero es que es sencillamente inviable. Es inviable eso y es inviable mover una fecha porque las fechas están ya establecidas, están vendidas las entradas, todos los equipos ya tienen comprado los boletos para marcharse. Es inviable cambiar una fecha, eso es imposible, tenerlo claro, porque ha habido mucha gente, por supuesto, proponiendo si cambiar esta fecha por otra, no sé qué. Eso es imposible cambiarlo, además a meses de que sea. Si fuera un poco antes todavía, si fuera en un contexto de caos de pandemia como ocurrió en 2020, sí se puede, pero si no es ese contexto, un circuito no se va a prestar a cambiarse tan radicalmente de repente de fecha o porque entre Imola yo me muevo una semana más tarde. Eso no se va a hacer, eso es imposible. Imola tenía que ir en medio de un fin de semana donde no hubiera Fórmula 1, pero es que lo vais a ver ahora mismo que es imposible. El calendario de la Fórmula 1 tras Imola es el siguiente. Este fin de semana no tenemos carrera porque es cuando se hubiera disputado Imola, y el siguiente tenemos Mónaco, seguidamente tenemos España y un fin de semana libre. Después tenemos Canadá, otro fin de semana libre, Austria, Gran Bretaña, otro fin de semana libre, Hungría, Bélgica, el parón veraniego de 3 semanas, tenemos luego Holanda, tenemos Italia en el Gran Premio de Monza, tenemos un fin de semana libre y luego ya comenzamos con Singapur, comienzo de gira asiática porque tendremos también Japón, y después la gira americana que tendremos en Estados Unidos, en México, en Brasil, luego en Las Vegas y luego Abu Dhabi. Ese es el final de temporada que tenemos frenético. ¿Os dais cuenta que tenemos una semana así carrera, la siguiente también, luego una semana libre, luego otra vez
otra vez carrera, semana libre, así es muy complicado. ¿Dónde se ha especulado que podría llegar a ir Emilia-Romagna? Donde la gente ha estado diciendo que podrían intentar meterlo. Os pongo de nuevo el calendario y mirad, una cosa que yo he llegado a ver en mis propios comentarios es que hubiéramos movido Canadá una semana más tarde para meter Imola seguido de España y aún así tener este triplete. El problema aquí es Canadá, porque no sabe, me imagino también, obviamente la persona que me lo dijo no se ha dado cuenta que si mueves Canadá una semana más tarde, lo juntas en un triplete de Canadá, Austria y Gran Bretaña. Canadá está en el otro continente, está en otro continente completamente. Es imposible mezclar Canadá con Austria y Gran Bretaña. Es el problema de tener Canadá en estas fechas. Es por lo que el año que viene vamos a tener un calendario dividido en fases, dividido en la fase asiática, en la fase americana. Vamos a tener eso más bien organizado. Este año está así de mal organizado. Canadá tiene que estar donde está, es imposible. Es muy difícil repetir lo que se ha hecho entre Azerbaiyán y Miami y no es recomendable. Entonces, y de por sí, bueno, lo que estamos diciendo que es imposible mover una fecha, pero bueno, si se pudiera, yo no lo haría en el sentido de mover Canadá una semana más tarde, además teniendo en cuenta que va a ser ese triplete. Otra fecha que se ha dicho, otra fecha que yo he visto también en mis propios comentarios, es meterlo entre Gran Bretaña y Hungría. Nos estamos dando cuenta de la locura que es al final meter entre Austria y Bélgica 5 carreras, con todo lo que eso supone, por lo menos son 5 carreras en Europa, pero es que un fin de semana, nosotros vemos 3 días de acción, pero el ingeniero que está allí al final está desde, por ejemplo, el martes ya estaban en Imola. El problema que ha tenido también la Fórmula 1 es que el martes ya estaba en Imola. Si no hubiera sido así, a lo mejor hubiera sido más fácil cancelarse, pero ya estaban allí todos los equipos. Entonces, si estamos hablando de que el martes estás ya allí en el circuito, estás hasta el domingo que hay acción, posiblemente te vas el lunes, pero el martes ya estás en el siguiente circuito, es decir, en realidad no te vuelves a casa durante 5 semanas seguidas, es un mes entero. Los equipos constantemente de circuito en circuito, de carrera a carrera, eso es agotador para cualquier persona, eso es agotador para cualquier equipo, es completamente inviable. Estamos intentando por activa y por pasiva que desaparezcan los tripletes, meter 5 carreras seguidas es imposible. La otra fecha, que además es la que más o menos se intentó hablar también de distintos medios, esto no es que lo haya visto yo en mis comentarios, es que se ha hablado en distintos medios, otra fecha que se ponía era después de Bélgica. El problema es que está ahí el parón veraniego. El parón veraniego es un parón que yo he visto a gente decir, bueno, pues una semana menos de descanso. Sí, pero el parón veraniego está puesto por reglamento, ese es el problema. Por el reglamento los equipos tienen que tener 3 semanas de descanso, 3 semanas, esto está enfocado para los ingenieros, 3 semanas donde no se toca los monoplazas, o sea, no son 3 semanas sin Fórmula 1 pero se sigue trabajando, no, es 3 semanas donde las fábricas están paradas, para que los ingenieros puedan descansar, porque si no, no descansan en el resto del año. Entonces, esas 3 semanas estando por reglamento, es muy difícil que se hiciera esa excepción. Otra cosa que yo vi, que esto ya obviamente es más utopía, es cambiar Italia, cambiar el Gran Premio de Italia, que lo hubiéramos hecho este fin de semana, y poner el de Emilia-Romagna después de Holanda, pero eso ya al final también es lo mismo que mover una semana Canadá, por ejemplo, como os estoy diciendo, mover una semana cualquier fin de semana, al final eso es también muy complicado. Así que, como veis, y luego ya es que después Singapur, comienzo de gira asiática, comienzo gira estadounidense, es imposible meterlo ahí, así que como veis es muy complicado Emilia-Romagna, que esto es puramente especulación como lo que estoy diciendo, porque ya en el día de ayer se confirmó de que no se va a hacer, de que esto es cancelado. No se dijo como tal en la Fórmula 1, no hablaron de Fórmula 1 de cancelación, pues porque a lo mejor quisieron estar buscando alguna alternativa, pero ya se habló y ya se confirmó que es inviable, que no se va a hacer, lo confirmó la Federación Italiana. Por lo tanto, el Gran Premio de Imola no se va a disputar esta temporada, pero simplemente yo también quería traeros aquí pues los diferentes aspectos que se han llegado también se han llegado también a especular sobre qué podía haber pasado, y esto es lo que se ha estado tratando. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente tema, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el equipo Aston Martin, sobre unas declaraciones que ha dado Dan Fallows al respecto sobre el problema que hay con los adelantamientos, porque hemos visto a muchos equipos, muchos pilotos, hemos visto a mucha gente dentro de la Fórmula 1 quejarse de que este año está siendo más difícil los adelantamientos, y los datos están ahí, los datos dicen que es así porque está habiendo menos adelantamientos, aunque una cosa os voy a decir también más adelante, pero hay
un equipo que ha sido quien ha impulsado que esto ocurriera. Más allá de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, Dan Fallows ha hablado acerca de ese argumento de que esta temporada está habiendo más dificultad con los adelantamientos, pese a que incluso se estén reduciendo las zonas de DRS. Pero bueno, lo que comentan desde Aston Martin, lo que comenta Dan Fallows, es que realmente eso no hay datos que lo estén demostrando, simplemente a lo mejor en clasificación ya salen de por sí en las posiciones que hay y que en sí no está siendo más complicado los adelantamientos. Estamos teniendo una temporada con los adelantamientos que deberíamos de tener y esa es la razón por la que se está reduciendo el DRS, así que desde Aston Martin apoyan esta medida. Eso es lo que Dan Fallows ha estado hablando. Yo te diría que aquí no estoy de acuerdo porque sí que los datos lo respaldan, sí que los datos han bajado masivamente los adelantamientos con unos monoplazas que son más rápidos y lo están diciendo desde muchos otros equipos. El único equipo que sí que lo he visto respaldar esta decisión de la Fórmula 1 de reducir las zonas de DRS pese a que está yendo más dificultad de adelantamientos es Aston Martin. Quizá porque les beneficia, por supuesto, porque a Aston Martin le beneficia tener una zona de DRS menor, pero en este caso, como estoy diciendo, al final sí está siendo mucho más complicados completarse los adelantamientos. Se ha demostrado que hay más aire sucio en estos monoplazas. Es lógico porque los equipos van intentando buscar generar más carga aerodinámica, generar mucho más flujo. Eso también genera más aire sucio. Se está recuperando ese cierto aire sucio que se había perdido con esta nueva generación de monoplazas. Por supuesto, ni de cerca a lo que se hacía en 2021, 2020, lo que generaban esos monoplazas, que era una auténtica barbaridad de aire sucio, pero sí que se está consiguiendo de nuevo ese aire sucio, por lo tanto eso dificulta mucho seguir al piloto de delante, también dificulta mucho cuidar los neumáticos estando tan cerca de un piloto. Por eso al final vemos que si los adelantamientos son más complicados, si además se reduce la zona de DRS, tú lo intentas, si no consigues adelantar, lo mismo te das por vencido y te asientas en una posición que más atrás para no desperdiciar tampoco tu carrera, no sobrecalentar los neumáticos, no también que se te desgasten de más y no perder incluso más posiciones. Y al final te asientas en una posición y ahí te has quedado. Por eso es lo que estamos viendo básicamente, lo que dice, como digo, Dan Fallows de The Racing News 365, que es una entrevista que han realizado con él, es que él no opina lo mismo. Dice incluso que bueno, que hay ciertos equipos que están opinando diferente o ciertos pilotos, pero que lo que ellos creen desde Aston Martin es eso. También, igualmente, lo que he comentado antes, te diría, hay un equipo que ha sido quien ha impulsado que se redujera la zona de DRS. Creo que les ha salido mal, pero ha sido el equipo que lo ha intentado. ¿Por qué? ¿Qué equipo ha sido? Ese equipo ha sido Mercedes. La razón de hacer esto, porque lo que creían era que era la única forma de a lo mejor intentar frenar a un Red Bull, que además, si ya de por sí son el equipo con más velocidad punta, en el momento en el que abren el DRS lo es aún más. Les ha salido mal, pero en teoría ha sido culpa suya. Esto es lo que se habla, de que Mercedes ha impulsado bastante esto porque lo que creían era que las zonas de DRS eran muy amplias, en sentido de, por ejemplo, en Australia, Red Bull, Verstappen, en la tercera zona de DRS voló sobre un Lewis Hamilton que no pudo ni siquiera oponer resistencia, y es que en la siguiente zona de DRS seguía teniendo DRS porque fueron esas rectas de Australia que tenías el DRS en las dos, entonces le pasó en la primera, tenía en la segunda y consiguió de esa forma escaparse, pero realmente se ha demostrado, ya lo hicieron en Azerbaiyán, pero en Azerbaiyán salían bastante adelantados. Si no nos fiamos de eso, nos fiamos en Miami con un Max Verstappen que salía desde unas posiciones mucho más atrás, que pese a que les redujera la zona de DRS, Max Verstappen sigue pudiendo adelantar. No es problema en sí en el que tenían ellos de que fuera más o menos corta la recta de DRS, simplemente de que tiene una superioridad mucho mayor y por eso consiguen seguir adelantando. Pero es culpa de Mercedes, entre comillas, que hayan reducido la zona de DRS. Entre comillas digo porque han sido los que más a favor se han mostrado, los que más de acuerdo, los que más lo han impulsado. Igualmente es una medida que se llevaba pensando desde el año pasado. El año pasado ya era más fácil adelantar, por eso se tomó esta medida y este año ha sido más difícil. Lo que no tenía sentido era que se hiciera en Miami, porque en Miami ya se había demostrado que estos monoplazas se siguen con más dificultad y es más difícil adelantar. No tenía sentido que redujeran la zona de DRS simplemente porque en 2022 sí que hubo bastantes adelantamientos, porque en 2023 no los iba a haber, y efectivamente no los hubo. Pero bueno, esta es la opinión desde el equipo Aston Martin, que bueno, además Dan Fallows ha seguido hablando y sobre todo ha comentado que son conscientes de que tienen que poner para Mónaco, ya hablan del siguiente fin de semana del Gran Premio de Mónaco, son conscientes de que tienen que poner toda la carne en el asador
en el monoplaza en la clasificación. Sabemos que Aston Martin ha sido un equipo que se ha mostrado muy fuerte en carrera, en clasificación algo más flojo. Es ver, en realidad, la mejor posición de salida ha sido en Arabia Saudí y en Miami, que consigue un segundo puesto en ambas, pero bueno, Arabia Saudí clasifica tercero, pero realmente en Arabia Saudí clasifica tercero porque Verstappen, recordemos que tiene ese problema en Q2 que no consigue pasarle de ronda y sí que consigue superar a un Carlos Sainz que estuvo peor en esa clasificación y consigue superar a los dos Mercedes. Luego Miami, el problema está en que Leclerc y Verstappen pues tienen problemas en la Q3 en el primer intento, luego en el segundo Leclerc se colisiona contra el muro y eso provoca la bandera roja, se quedan los intentos de la Q3 del primer intento y Fernando Alonso estaba segundo, que sí que había conseguido clasificar por delante de Sainz, por ejemplo, por delante de los dos Mercedes, pero realmente no son buenos en clasificación. Está claramente por delante de ellos Ferrari, eso se ha mostrado en Bahrein, por ejemplo, se ha mostrado en Arabia Saudí con un Leclerc que clasificó por delante de Alonso, se ha mostrado en Australia quedando por detrás de los dos Mercedes. Ha quedado muy claro que Aston Martin lo que mejor tiene es ritmo de carrera. Claro, en circuitos donde realmente es imposible adelantar, no difícil por estos monoplazas, sino que históricamente es imposible, como lo es Mónaco, tener peor ritmo de clasificación de lo que tienes de carrera va a ser perjudicial. Entonces eso es lo que comenta Dan Falus, que son conscientes de que tienen que poner toda la carne en el asador para esa clasificación de Mónaco, porque es un fin de semana que tienen marcado con rotulador, es un fin de semana que son conscientes de que pueden dar una campanada, puede llegar a ser, tienen buen ritmo y es un circuito el cual se les adapta, pero van a necesitar hacer buena clasificación. Desde luego que es un circuito también diferente en ese sentido, porque los puntos donde perdía Aston Martin en clasificaciones anteriores no los tiene Mónaco, por eso es un circuito idílico para el AMR23, así que veremos cómo funciona, veremos cómo funcionan ciertas mejoras que se iban a introducir en Imola. O sea, a lo mejor las introducen en Mónaco o a lo mejor las esperan para España. Tenemos más adelante un equipo que ya habla de sus mejoras y no dejan caer que no las vayan a introducir para Mónaco, pero claro, hay ciertas mejoras que no habiendo probado, lo mismo en Mónaco no te sale rentable. En el caso de Aston Martin, en teoría, deberían de introducirlas sin mayor problema. Así que veremos cómo funcionan esas mejoras, en qué punto están y si realmente en Mónaco son capaces de conseguir un buen puesto de clasificación, porque para la carrera lo van a necesitar, porque si no va a ser prácticamente imposible. Por cierto, tenemos también un tema acerca de France 2. Ya hemos hablado en este canal acerca del jefe del equipo Alfa Tauri, que recientemente se ha pronunciado en varias ocasiones. Le hemos visto contradecir las palabras de Helmut Marko, porque Marko le ha dado ese ultimátum a Nyck de Vries, que por cierto, me acabo de acordar, claro, a Nyck de Vries la cancelación del Gran Premio de Imola le ha venido fatal. Me refiero porque tenía 3 carreras de margen para demostrar que realmente puede rendir en Fórmula 1, ahora tiene 2. Pero bueno, este es otro tema. En el caso de que lo que estábamos hablando de France 2 contradijo a Helmut Marko en sentido de que dijo que, por ejemplo, no se les puede dar a un piloto simplemente 8 carreras, que son las que va a tener Nyck de Vries si no rinde bien en Barcelona, y que dijo que a los pilotos rookies se les tiene que dar mínimo 3 años. Bueno, ya lo hemos visto hablar este tipo de cosas. Sabemos que France 2 a final de temporada va a dejar de formar parte del equipo Alfa Tauri como jefe de equipo, la han echado hacia un lado, es parte de esa reestructuración que están haciendo Red Bull en sus dos equipos desde la muerte del fundador Masechis. Y más allá de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ahora estamos en un punto en el que France 2 ya no tiene preocupación por qué dice y qué no dice, porque va a salir del equipo Alfa Tauri. En este momento ha hablado de cuáles han sido los mejores pilotos que él ha visto, con los que ha trabajado, porque también formó parte del equipo Toro Rosso, y los dos pilotos que sobresalen para él tampoco se la ha jugado mucho, y lo que ha dicho es que son Sebastian Vettel y Max Verstappen, que eran los pilotos que se les veía claramente que eran superiores a sus rivales, que eran superiores a cualquier otro, aunque ha destacado que Max Verstappen lo hizo en un tiempo mucho más rápido y con una edad más joven. Eso es lo que ha dicho France 2, jefe del equipo Alfa Tauri, ha coincidido con ellos, menciona también, los recalca, dice igualmente he estado con muchos otros pilotos muy buenos y recalca, dice a Daniel Ricciardo, dice Carlos Sainz, dice Pierre Gasly, dice muchos pilotos que han pasado por el equipo Toro Rosso, Alfa Tauri, que han podido rendir bien bajo su formato también, pero sobre todo, y por supuesto los que destaca son ellos dos, Max Verstappen y Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que logró la primera victoria que logró Toro Rosso, y Pierre Gasly, que logró la segunda, pero bueno, Sebastian Vettel la lograron los dos en el mismo circuito, en el Gran Premio de Italia 2008 y 2020. En el caso de Sebastian Vettel, pues fue el primero de ellos y comenta que se le veía bastante claro que era superior, aunque Sebastian Vettel le costaba, seguía teniendo esas cosas de rookie de vez en cuando. En el caso de Max Verstappen también tenía
ciertos problemas de Max Verstappen, que ya sabemos, somos plenamente conscientes, Verstappen cometía ciertos errores que ahora no comete por obviamente la experiencia que ya tiene, y sobre todo era un piloto mucho más agresivo de lo que es ahora. Independientemente, dice que se le vio desde que llegó mucho más adaptado desde un momento más rápido, y se vio claramente que le subieron al año a Red Bull y logró ganar su primera victoria en su primera carrera con tan solo 18 años que tenía en ese momento. Pero esos son los dos pilotos que sobre todo comenta que destaca de su etapa en Toro Rosso Alfa Tauri. Tampoco, como digo, se la juega mucho porque está claro, son los dos pilotos que han formado parte de la academia de Red Bull, que han logrado ganar algún título y que han estado junto a él en ese equipo. Entonces que no se la ha jugado mucho, como estoy diciendo. Y ya más allá de esto, para finalizar, tenemos que hablar sobre el tema de las mejoras del equipo Mercedes. Un equipo Mercedes que para Imola iban a introducir medio coche nuevo, según se estaba comentando, pero claro, estas mejoras para Imola pues llegarán para Mónaco si es que deciden introducirlas, porque ahí tienen que hacer una valoración de si sale rentable introducirlas en Mónaco o no. Independientemente, lo que comenta Andrew Shovlin ha revelado que este es el primer paso que tienen en el equipo de Brackley, es el primer paso que tienen las flechas plateadas para dar caza a Red Bull. Es la primera de las medidas que van a tomar y esperan conseguirlo. Esto es lo que ha dicho Andrew Shovlin. Sobre todo comenta que estas mejoras vienen después de ya en los test de pretemporada darse cuenta que no estaban y darse cuenta que, vale, pues la filosofía de nuestro monoplaza no rinde. Esto lo ha dicho textualmente, que el problema, se dieron ya en ese momento, admitieron que el problema estaba en la filosofía del monoplaza, y yo entonces aquí tengo mis dudas de decir si realmente van a venir con un Mercedes-B como se está diciendo. Si cambian el 50% del monoplaza es un Mercedes-B. El problema es si realmente es un monoplaza con una filosofía diferente o no, y realmente ser un Mercedes-B, un W14B y no una evolución del W14 que hayan cambiado ya el 50%, porque si está hablando de que realmente ya en ese momento se dieron cuenta de que la filosofía del monoplaza la habían fallado con ella y tenían que cambiarla para poder estar a la altura de Red Bull, puede ser que veamos un Mercedes totalmente remodelado, un Mercedes con pontones, un Mercedes con una filosofía más cercana a Red Bull. Trajimos en este canal declaraciones de Dan Fallows hablando sobre que él no creía que Mercedes lo fuera a hacer porque cambiar la filosofía es muy arriesgado y hacerlo en mitad de temporada aún más. Pero esto es lo que se está hablando. Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre ahí. Las mejoras van a ser, esto ya lo hemos comentado, que van a ser en los pontones, va a ser en el suelo de los monoplazas y va a ser también en las suspensiones. Ahí es donde van a estar todos los cambios de este W14 y va a ser muy interesante. Primero si las llevan a Mónaco o si se deciden esperarlas a Barcelona, porque claro, a lo mejor las llevas a Mónaco y tienes problemas de no haberlas podido probar en Imola, tienes ciertos problemas y en Mónaco te sale muy perjudicial tener esos problemas y a lo mejor te sale rentable mantener esas mejoras, mantener el mismo monoplaza que tenías antes, que sabes más o menos el rendimiento que vas a tener, y introducirlas en Barcelona. O decides introducirlas, te la juegas con todo y claro, te puede salir muy bien si realmente consiguen los resultados que esperan. Además también comenta eso, también comenta que tienen buenos resultados, que es algo que llevan esperando ya varios meses en lo que llevaban trabajando y que es ese, como estaba comentando anteriormente, primer paso para poder dar caza a Red Bull, que ese es el objetivo. Vimos en el día de ayer unas declaraciones de Lewis Hamilton hablando en el evento de Petronas diciendo que su objetivo era volver a traer al equipo victorias y el campeonato, y Andrew Shovlin, como digo, habla de ese primer paso para dar caza a Red Bull. Veremos si es así, veremos si realmente sale un equipo que pueda desafiar a Red Bull. Sería espectacular tener un equipo Mercedes desafiando a Red Bull. Sería buen momento para hacerlo, me refiero, porque si ya llegan estas mejoras en la décima, en la decimosegunda carrera, no va a dar tiempo para que sean capaces de pelear con Red Bull el campeonato, pero si lo hacen ahora sí que podría llegar a dar tiempo. Así que bueno, ya habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.